Vamos a conversar con Félix Ucán, él es periodista. El tema es la despenalización del aborto en Yucatán, un asunto que está en el Congreso local. Félix, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, José Luis, como siempre, muchas gracias. Un saludo al amable auditorio de Radio Fórmula Yucatán. Y efectivamente hoy vamos a hablar de un tema delicado y polémico a la vez, que es la despenalización del aborto en Yucatán. Un tema que pronto entrará a discusión en el Congreso del Estado. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia le ordenó al Congreso de Yucatán, junto con otros 2 estados, que adecúen las normas locales, sobre todo del Código Penal de Yucatán, a la sentencia que emitió para derogar 4 artículos que penalizan el aborto en Yucatán. Podemos ir a los antecedentes. Precisamente el 21 de agosto de 2024, la Suprema Corte ordena al Congreso de Yucatán derogar estas normas que criminalizan el aborto en el Código Penal de Yucatán. Pero bueno, recordemos que desde dos o tres años antes la Corte determinó que penalizar el aborto y meter a la cárcel a una mujer por abortar es inconstitucional, de manera que partimos de este precepto legal que emitió el máximo tribunal del país. Esta sentencia de la Corte dirigida a Yucatán proviene de un amparo que promovió en 2021 la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, la UNACE, con el apoyo de otras 2 agrupaciones de orden nacional, en el que piden derogar los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal de Yucatán, los cuales prohíben el aborto voluntario. ¿Qué dice el artículo 389? Dice que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. El artículo 390 dice a su vez que a quien hiciera abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 5 años de prisión, sea cual fuera el medio que empleara, siempre que lo haga con el consentimiento de ella. Cuando lo hace sin consentimiento de la mujer, la prisión será de 3 a 8 años, y si se empleara violencia física o moral, se impondrá al imputado de 6 a 9 años de prisión. El artículo 392, que es el tercero que se impugna en este amparo, dice que se impondrá de 3 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar. Finalmente, el artículo 393 dice que el aborto no es sancionable en los siguientes casos, en el caso de Yucatán, cuando sea causado por acto culposo de la mujer embarazada, por un accidente, que le pueda pasar algo durante la gestación, cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte, a juicio obviamente de médicos que lo acrediten, cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas, siempre que la mujer embarazada tenga ya cuando menos 3 hijos, y cuando se practique con el consentimiento de la madre y del padre, en su caso y a juicio de 2 médicos, exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. Son los casos, son los 4 artículos que solicitó derogar estas asociaciones, y pues bueno, los ministros determinaron conceder el amparo para dejar de criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis? Que había una ministra que fue la ponente del caso, que decía que este amparo se debió resolver únicamente para la asociación que lo promovió, o sea, para la UNACE en este caso. Pero 3 de los otros 4 ministros dijeron que no, que este amparo sea extensivo a todo Yucatán. Como sentando precedente para el Estado, ¿no? Exactamente, tomando en cuenta que el Código Penal de algunos estados y el Código Penal Federal ya no criminalizan el aborto. Entonces, con estos 3 votos a favor, decidieron ordenarle al Congreso de Yucatán que adecúe las normas para despenalizar el aborto en todo Yucatán. Las asociaciones promoventes obviamente quedaron satisfechas con esta sentencia y afirmaron que con esto la Corte permitirá que las personas puedan ejercer con libertad su autonomía reproductiva, es el término que ellos utilizan. El derecho a decidir, ¿no? Exacto, el sobre derecho su a cuerpo. decidir. Hasta ahora 20 estados del país ya despenalizaron el aborto, entre ellos la Ciudad de México, que fue la primera, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, entre otros.
Junto con Yucatán, la Corte ordenó hacer las reformas correspondientes a los congresos de Nayarit y Zacatecas. Hasta este momento los 3 estados o los 3 congresos de estos estados están en desacato porque aún no cumplen esta sentencia de la Corte. ¿Qué ha pasado en el Congreso del Estado, José Luis? Pues ya se realizó un foro en el que se escucharon diferentes voces. El foro se llamó Salud y Autonomía Reproductiva en Yucatán, y 2 diputadas recientemente presentaron iniciativas relacionadas con este tema, entre otras acciones. La diputada de Morena, Clara Rosales, presentó un paquete elaborado conjunto con algunas asociaciones civiles de Yucatán, que incluye una reforma para cambiar el artículo 1 de la Constitución local, de modo que en lugar de proteger la vida desde la concepción o fecundación, se garantice el derecho de todas las personas a una vida digna. O sea que ya no, este precepto que incluso estaba en la Constitución Federal y que la Corte declara inconstitucional, también lo están pidiendo que se adecue en el caso de la Constitución de Yucatán. La diputada Larisa Costa de Movimiento Ciudadano presentó una propuesta, acompañada también de otras asociaciones, con la que también busca modificar el Código Penal y la Ley de Salud, porque dice que no basta con despenalizar el aborto, sino hay que darle la infraestructura y las condiciones de atención médica a las mujeres para que puedan tener un aborto seguro. Obviamente ha habido manifestaciones en contra de la sentencia de la Corte y de las propuestas que presentaron las diputadas. Asociaciones que están a favor de la vida y antiabortistas señalan que no se debe modificar la Constitución local que protege la vida desde la concepción, y que si bien hay causales que no sancionan el aborto, estas deben ser aplicables hasta las 12 semanas de gestación, que es lo que se permite en el caso de Yucatán. Ellas advierten que las diputadas pretenden eliminar este plazo de 12 semanas y que se permita abortar en cualquier mes del embarazo, por lo cual considera que se están extralimitando cuando solo deberían cumplir la sentencia que emitió la Corte en el caso de Yucatán. De los 20 estados que ya se despenalizó el aborto, 18 mantienen la norma hasta las 12 semanas. Okay. Sinaloa lo extendió a 13 semanas y Aguascalientes lo restringió hasta la 6ª semana. En Yucatán, pues veremos, todo parece indicar que se va a quedar las 12 semanas tal como está actualmente. ¿Y se modificarán los otros 3? Exacto. No hay fecha todavía para analizar y discutir y acatar la sentencia de la Corte, pero se considera que se va a hacer en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 31 de mayo. Pues atentos. Es un tema que pues, obviamente causa polémica, hay pros y en contras, entra también en el aspecto moral, el aspecto religioso. Como tú sabes, la Iglesia Católica se opone a cualquier tipo de aborto, se pronuncia a proteger la vida de las personas desde la concepción, porque dice que hablando de derechos, el primer derecho que tiene un ser humano es a la vida. Entonces la Iglesia en ese sentido se opone rotundamente al aborto bajo cualquier circunstancia. Lo seguiremos conversando. Es un tema interesante, hay que seguir hablando sobre esto y pues que se tome la mejor decisión en Yucatán. Así de cosas. Félix Ucán, periodista.